Conservadurismo. El conservadurismo, como su nombre indica, trata de conservar los valores tradicionales. En la cultura occidental, los conservadores suelen promover la familia nuclear, la religión organizada, el ejército y los derechos de propiedad. Liberalismo. El liberalismo suele citarse como la ideología dominante en la historia moderna. Suele gustar que cada individuo tenga sus propios derechos, que el gobierno tenga que ser aprobado por su propio pueblo y que todo el mundo debe ser tratado de la misma manera ante la ley. Le gusta el libre mercado, las elecciones entre varios partidos políticos, la separación de poderes en diferentes ramas del gobierno y la democracia. Poderes en diferentes ramas del gobierno, una separación de la religión del gobierno, un conjunto de valores fundamentales escritos en la Constitución, derechos de privacidad, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión y libertad religiosa. Moderatismo. Al moderatismo le gusta mantenerse dentro de lo que se denomina la ventana de Overton, que es la gama de políticas políticamente aceptables para la mayoría de la población. En la mayoría de los casos, los moderados son apolíticos, lo que significa que no les importa, pero tienen un poco de conocimiento sobre política. Capitalismo. El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y su explotación con ánimo de lucro. Las características centrales del capitalismo son la propiedad privada, el libre intercambio, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Socialismo. Existen muchos tipos de socialismo, por lo que se trata de un término general. En el sentido clásico, el socialismo describe los medios de producción, propiedad de los trabajadores, el fuerte apoyo a los golpes de Estado de los trabajadores, la autogestión democrática y la cooperación social de los trabajadores. En la era moderna, el socialismo aboga por la autogestión democrática de los trabajadores, los altos impuestos a los ricos y la nacionalización de las empresas. Uno de sus valores clave es la propiedad social. Sindicalismo. El sindicalismo es hijo del socialismo y cree que la sindicalización de la mano de obra, la creación de organizaciones obreras revolucionarias locales y descentralizadas llamadas sindicatos, y el avance de las reivindicaciones obreras mediante el uso de la huelga y la acción directa son los mejores métodos para lograr una sociedad socialista. Una vez alcanzada la sociedad postcapitalista, se crearía un congreso para representar a los numerosos sindicatos o áreas de la economía ante un gobierno central. Corporativismo. El corporativismo defiende la organización de la sociedad en diferentes áreas de empleo, como la agricultura, el ejército, la ingeniería, que se asignan a las personas en función de sus intereses y aptitudes. Cree en un sistema de regulación interclasista en el que los trabajadores, los empresarios y el Estado negocian entre sí para gestionar la economía de la manera más eficiente y satisfacer, en teoría, a todas las partes implicadas. No se refiere a un sistema político dominado por los grandes intereses empresariales. Eso sería una corporatocracia. Libertarismo. El libertarismo defiende la libertad como valor fundamental y busca maximizar la autonomía y la libertad política. Le gusta un gobierno muy limitado. Cree en los mismos principios del liberalismo, como la igualdad ante la ley y los derechos básicos a la vida, la libertad y la propiedad. Separatismo. El separatismo, también conocido comúnmente como secesionismo, pretende establecer una nación, un país, un Estado soberano o un gobierno que esté separado de una nación ya existente. Comunismo. El comunismo se centra en la propiedad común de los medios de producción, distribución e intercambio, que asigna los productos a todos los miembros de la sociedad en función de las necesidades. Una sociedad comunista no tiene propiedad privada, clases sociales, dinero ni Estado. Feminismo. El feminismo define y establece la igualdad política, económica, personal y social de los sexos. Sostiene que las sociedades priorizan el punto de vista masculino
y que las mujeres son tratadas injustamente en esas sociedades. Las mujeres reciben un trato injusto. Los esfuerzos para cambiar esta situación incluyen la lucha contra los estereotipos de género y la mejora de las oportunidades educativas y profesionales de las mujeres. Anarquismo. El anarquismo es una ideología que aboga por una sociedad sin gobernantes ni autoridad constituida, centrada en la noción de libertad. Aboga por la sustitución del Estado por sociedades sin Estado y asociaciones libres y voluntarias. Ecologismo. El ecologismo, a veces llamado política verde, es un término utilizado para representar una serie de ideologías que creen que la naturaleza debe ser un factor importante a la hora de decidir las políticas públicas, ya sea aumentar el reciclaje, disminuir las emisiones de CO2, detener la contaminación del agua, etc. Populismo. Se centra en apelar a un gran número de personas y a sus sensibilidades, creyendo que lo que las masas quieren debe ser lo que las masas consigan. Puede adoptar muchas formas, ya que su único requisito es que represente un movimiento para el pueblo. Esto hace que no tenga una afiliación política real. Suele asociarse a las democracias por su dependencia del apoyo popular. Suele dividir al pueblo de la élite y suele ser antisistema y antipolítica. Republicanismo. El republicanismo es una ideología centrada en un sistema de gobierno que no es hereditario y que, en oposición al monarquismo, otorga el poder político a sus ciudadanos en un estado organizado como una república. Progresismo. El progresismo afirma que el patrimonio que proviene del pasado no debe considerarse sagrado y debe considerarse menos importante que el progreso de la sociedad. Es básicamente lo contrario del conservadurismo. Imperialismo. El imperialismo ha creído tradicionalmente que un país debe expandir su poder o influencia mediante la acción militar. En su día fue muy popular y se consideraba básicamente como el moderantismo, pero ha disminuido su popularidad con el paso de los años. El imperialismo destaca por su defensa de la guerra y su creencia de que las naciones poderosas deben gobernar sobre las más débiles. Suele defenderse de las acusaciones de opresión, insistiendo en que los colonizados se benefician, porque las naciones más ricas les ayudan y les dan cosas que no podrían conseguir normalmente. Igualitarismo. El igualitarismo es una corriente de pensamiento que se basa en el concepto de igualdad social, priorizándola para todas las personas. Como tal, todos los ciudadanos de un estado deben gozar de los mismos derechos y recibir el mismo trato ante la ley. Transhumanismo. El transhumanismo cree que todo el mundo debería actualizarse con tecnología para superar tanto los retos más básicos como los más complejos de la humanidad. El objetivo final es que todas las personas alcancen la inmortalidad y un cuerpo y una mente increíblemente avanzados. Comunitarismo. El comunitarismo es una ideología que hace hincapié en el bienestar y la importancia de la comunidad como unidad social primaria. Suele hacer hincapié en la idea de que el binario izquierda-derecha de la política está sosteniendo la política, así como argumentar que las políticas de ambos lados del espectro son complementarias y necesarias para beneficiar a la comunidad. Cree que el individualismo absoluto es perjudicial cuando contradice el bien común. Autoritarismo. El autoritarismo es una forma de gobierno caracterizada por un poder fuerte, que suele ser central, que exige obediencia a la autoridad y libertades políticas y civiles limitadas. Por ejemplo, la mayoría de las monarquías clásicas son una forma de autoritarismo. El gobernante de un país autoritario encarcela y persigue a sus opositores. Fascismo. El fascismo afirma que las personas son débiles divididas, pero fuertes unidas bajo la bandera, ya sea de un Estado, una nación o un pueblo. Es autoritario, lo que significa que se caracteriza por un gobierno controlador que rechaza la idea de que la gente pueda votar entre varios partidos. Implica un poder central fuerte, que suele referirse a un dictador, por lo que rechaza la separación de poderes. El nacionalismo también es ultranacionalista, que es la creencia de que a una nación no deberían importarle por los derechos de otras naciones mientras se beneficie a sí misma.
El ultranacionalismo suele coexistir con el militarismo, que es la idea de que una nación debe tener un ejército lo suficientemente poderoso como para expandir los intereses y valores nacionales. El fascismo suprime la oposición utilizando métodos de fuerza. Cree en una jerarquía social natural y promueve el rechazo de los intereses individuales en aras del bien común. Nazismo-fascismo, centrado en su ideología racista, según la cual la raza aria es superior. Cree que la raza aria debe gobernar el resto del mundo para hacerlo mejor, siendo así ultranacionalista. Para ser clasificado como ario por los nazis, hay que ser blanco, heterosexual, mental y físicamente capaz, no ser cobarde y no ser judío. Si te consideran no ario, te llaman Untermensch, que significa infrahumano. También le gusta la eugenesia, un conjunto de creencias y prácticas que pretenden mejorar la calidad genética de una población humana. Por eso, las personas con trastornos hereditarios son consideradas inútiles y eran asesinadas o enviadas a campos in situ, ya que se las consideraba indignas de la vida. El nazismo también odia a los homosexuales, considerándolos también Untermensch.